a la hora de la moda, porque es mañana, tarde, moda y noche, él es moda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola, Rafael. Mucho gusto en saludarte, mucho gusto en saludarlo a usted, que nos hace favor de atender lo que aquí hacemos. Y pues evidentemente, Pepe, este asunto de Michoacán, sobre el que tanto y tanto hemos hablado y seguiremos hablando, porque es un asunto que no tiene hasta ahora remedio. Esto que hoy vimos no es el remedio. Desgraciadamente, pues los convenios, los documentos que se firman, las intenciones políticas, que este gobierno ya ha tenido varias en relación con Michoacán. Primero se hizo un pacto generado por el propio secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, que, bueno, convocó a todos los actores de la vida social y económica y política del Estado para que se unieran y para que ofrecieran una salida política a las cosas. Y después vino todo este elemento adicional tan complicado y en algunos momentos casi tan surrealista de la enfermedad del gobernador, un gobernador que va por un término constitucional menor del habitual de los sexenios en México, que está sustituido por un secretario de gobierno que de inmediato empieza a tener un rebrote de la violencia. Algunos lo asocian con grupos que son actores de este clima de incendio y de pedrada y de bloqueos en las principales ciudades, y de pronto, poco a poco, nos hemos ido acercando a este escenario que el propio coordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados ha dicho que él, como michoacano, avisora o advierte la cercanía de una posibilidad de una guerra civil. Yo creo que el gobierno, al pedir o al aceptar la propuesta que hace el señor Fausto Vallejo, no cae en la trampa de desaparecer los poderes. Si bien la desaparición de los poderes constitucionales es un mecanismo constitucional, en las condiciones actuales de Michoacán habría generado gravísimos problemas, sobre todo por la forma como se han dislocado los calendarios electorales. Fausto Vallejo no fue removido, pero abdicó. Lo que Fausto Vallejo hizo hoy, de firmar un documento diciendo yo no puedo, es simplemente admitir una triste, una dolorosa realidad, que entre que no pudo gobernar y aceptó que no podía gobernar, se instaló ahí un conjunto de fuerzas políticas ilegítimas o semilegítimas, visibles e invisibles, que tomaron el control de Michoacán. Como lo dijo hoy el propio secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, que dijo que lo que estaba pasando ahí es inusitado. Simplemente no se había visto nada parecido en la historia, por lo menos de ese estado. ¿Cuál es el camino para recuperar? Primero, todo el mundo, hace un rato venía yo en el coche y en un programa de radio escuché que alguien le preguntaba a un señor si era Michoacán un estado fallido. Yo creo que no es un estado fallido, creo que es un gobierno fallido. ¿Desde cuándo es un gobierno fallido? Desde hace mucho tiempo. No es solamente Fausto Vallejo y su quebrantada salud y sus problemas hepáticos los que han dejado sin gobierno a Michoacán. El gobierno de Leonel Godoy fue una cosa meramente de apariencias. No puedes hablar de un gobierno cuando el 15 de septiembre te estallan las granadas en la plaza pública a la mitad de un festejo cívico. Y de ahí para adelante, los michoacanazos y todo lo demás que ya hemos visto y sabido de sobra. No se puede hablar de un gobierno fuerte y un gobierno comprometido cuando, por ejemplo, si alguien me dice que yo diga algún día el nombre de las personas con las que yo estaba, lo diré, con Lázaro Cárdenas, el día que Felipe Calderón ordenó la entrada del ejército a Michoacán, Lázaro Cárdenas ni siquiera estaba en Michoacán, estaba cenando en un restaurante de Polanco, entre otros conmigo, y si quieren testigos les digo 3 nombres. Entonces, en esas condiciones de
irresponsabilidad institucional por las que transitó el Estado de Michoacán durante muchos años, hoy lo único que queda es aplicar la medicina contraria. Hubo irresponsabilidad, hagamos responsabilidad. Hubo colusión de funcionarios públicos con el gobierno, hagamos justicia y castiguemos a esos funcionarios. No puede haber tranquilidad en Michoacán si no se empiezan a pagar las culpas políticas. Dice Silvano Aureoles hace un momento en la conversación que tuvo contigo, dijo que él no sabe qué intereses puede haber detrás de algunos de los grupos. Si Silvano no lo sabe, yo sí lo sé. Detrás de los grupos de autodefensa está el cartel Jalisco Nueva Generación. Por eso aparecieron los muertos en la frontera con Jalisco. Y por eso esta operación se tiene que prolongar a la vecindad regional. Tiene que llegar a Jalisco, tiene que evitar que se pase a Colima y tiene que hacer un corredor con Guerrero. De otra manera las cosas no se van a resolver, así nada más porque se haya firmado un documento y porque tengamos muy buenas intenciones. Ahora, ante cada oferta política que ha tenido la Secretaría de Gobernación, la respuesta ha sido el endurecimiento de las acciones paramilitares de los alzados. Eso fue lo que pasó este fin de semana reciente, que veníamos de una declaración del secretario de Gobernación de que todo tenía que estar ordenado y regularizado. Pues sí, pues esta es nuestra respuesta. Unos toman una población para sacar a los otros y los otros no se dejan sacar, entonces se despliegan para acá, se repliegan para allá, cierran las carreteras. Dice Silvano Aureoles, hay que hacer una carretera costera de Michoacán, de Morelia a la costa de Michoacán. ¿Para qué? ¿Para que pase lo del siglo XXI? ¿Para que tengan un escenario más de presionar y de generar el caos y la anarquía en el Estado? Yo creo que ya va siendo el momento de que el gobierno realmente demuestre que está decidido a terminar con los factores del problema. Dicen que los factores son la pobreza, el abandono, la historia, Tatabasco. No, esos no son los factores, esos son los pretextos. Los factores son personas que están usurpando el poder y otras personas que están desafiando al poder desde la clandestinidad de la delincuencia organizada. Si no se acaba con esos grupos, y cuando digo la palabra acaba, digo la palabra acaba, pues entonces no estamos haciendo las cosas en serio. Y parece que el compromiso ahora es hacerlas en serio. Vamos a dejar un mes por la paz este tema. Vamos a dejarlo un mes. Y dentro de un mes venimos a ver qué pasó, ¿no? Muy bien, Rafael Cardona. Vamos a ver qué pasó. Gracias. O lo dejamos un año, o lo dejamos un siglo. ¿Cuándo regresamos, Pepe, a hablar de Michoacán? Muchas gracias, Rafael Cardona. Gracias, buenas noches. A Michoacán no lo podemos abandonar ni siquiera por escrito. Tenemos que estar sobre Michoacán. Entonces regresemos el miércoles. Regresamos el miércoles para seguir hablando del tema. Gracias, Rafael Cardona. Gracias. Aquí hay un dato que seguramente va a contribuir a ilustrar su pesimismo. Lo dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A través de un informe da a conocer el número de policías comunitarios y grupos de autodefensa que en este momento se ubican en el país. Según los datos de la CNDH, son 11 entidades, 11 estados de la República los que registran a estos grupos armados, que en algunos casos son apoyados por los propios gobiernos estatales, como es el caso de Guerrero, denuncia el Ombudsman Nacional Raúl Plasencia Villanueva. Las entidades que registran mayores grupos de autodefensa son Michoacán, que en este momento está, por supuesto, en los titulares, Guerrero, por supuesto también, Oaxaca y el Estado de México. Dice la CNDH, en Michoacán se tiene un registro de 44 grupos de autodefensa que se ubican en 45 regiones de 19 municipios de la Tierra Caliente. Entre los municipios que destacan están, de acuerdo con el informe de los grupos de autodefensa y de seguridad pública en Guerrero, en la CNDH, de los 81 municipios que conforman la entidad, 46 tienen presencia de autodefensas. La agrupación con mayor expansión es la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero, la UPOEG, por sus siglas, que tiene presencia en 21 localidades, seguido por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, el CRAC, con 15, la Unión de Pueblos de la Costa Grande, UPCG, con 4, la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia, Policía Ciudadana y Popular, con 3,
la Policía Ciudadana de Olinalá con una, y el movimiento apatlaxquense Adrián Castrejón con una. Otro estado en el que también han surgido los grupos de autodefensa es Oaxaca, que registra 2. El primero está ubicado en el municipio de Santos Reyes Nopala y está encabezado por el alcalde priista Freddy Gil Pineda. En tanto que el segundo está en Juchitán de Zaragoza. Fue creado para impedir que la empresa mareña Renovables construyera un parque eológico en la barra de Santa Teresa de San Dionisio del Mar. En el Estado de México se tiene un registro de 2 grupos. Pese a que el pasado 21 de noviembre el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, aseguró que el Estado garantizaría que los grupos de autodefensa no se extenderán más. Y me está llegando información en este momento en 9 helicópteros, como lo narraba lo narraba Hipólito Mora, el jefe de las autodefensas de Buenavista Tomatlán. Nos decía que en este momento se están viendo ya los primeros helicópteros de las fuerzas federales, en fin. Bueno, aquí se confirma, en 9 helicópteros de la Procuraduría General de la República comenzó el arribo de fuerzas a Michoacán apenas hace unos momentos. ¿Para qué? Para resguardar la seguridad en el Estado, apoyado por 30 ministerios públicos federales. La subprocuradora de Asuntos Jurídicos de la PGR, Mariana Benítez, explica que esta respuesta busca restablecer el Estado de Derecho en Michoacán. La funcionaria federal afirmó que los elementos de la Procuraduría se desplegarán en el territorio michoacano de acuerdo a las necesidades que se presenten. En las unidades aéreas, en los helicópteros, arriba personal de la PGR a la capital michoacana, que se trasladará a las zonas de conflicto en Michoacán, tras los hechos registrados el fin de semana y en apoyo al gobierno estatal. La subprocuradora estuvo acompañada por Marco Vinicio Aguilera Garibay, procurador de Michoacán, y a decir de ella, las acciones están coordinadas con las autoridades estatales. Esto está pasando en este momento en la zona de Tierra Caliente, allá en el estado de Michoacán. Una pausa, regresamos, hay más información.